Eso va a aparecer. Bueno, bien, buenas tardes. Sí, sí. ¿Cómo va? Mañana, jornada de Lucha. lucha, ¿sí? Para reclamar por la universidad pública las cuestiones presupuestarias, salariales, etcétera. Se hizo una comunicación institucional para que los docentes encargados de cátedra manifiesten a la coordinación académica si mañana iba a haber actividades solo de manera virtual. Yo contesté que nuestras clases teóricas no corresponden al día martes, por lo cual el dictado de clases teóricas no se así, por razones obvias. Pero tenemos comisión de práctica. Para aquellos que tengan fecha de comisión de práctica el día de mañana, estamos solicitando autorización para habilitar una reunión por Meet o Zoom. Ya veremos qué nos contesta la gente de coordinación. De ser así y que se habilitare la modalidad virtual, el link va a estar subido a la plataforma, a un Q virtual en la pestaña principal, en la mensajería a la totalidad de los alumnos, para que ustedes se puedan conectar en el horario habitual, para no sacar a nadie del esquema de clases presenciales que existe. Sí, eventualmente podríamos agilizar mediante un formulario la asistencia para que también compute y nadie se vea perjudicado, porque aquel que vino a la clase práctica hoy y computó la asistencia, el que viene a la comisión de mañana debería computar de igual manera, si no, se quiebra el principio de igualdad. Dicho esto, lo único para repetir es que estén atentos a la mensajería que se vaya a cruzar por el sitio UNJU virtual. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. Temas teóricos, dudas, preguntas, propuestas. ¿Hablan ahora o callan para siempre? A ver, ¿nadie? Estoy Sí, empezando la clase práctica. sí. Habíamos visto el dolo, la culpa. Hay una, no sé, a mi entender, digamos, entre la culpa consciente y el dolo eventual, ¿cuál sería la? Es muy fina. Sí, sí. ¿Contesta vos o contesto yo? Sí, yo no sé si había quedado claro. Gracias. Lo que había quedado claro, ya que como trabajamos con la Comisión Unicrea, decía, bueno, tangencialmente, pero el doble eventual, así haciendo un reparo del concepto, implicaba, además de la noción esa o la característica del desprecio por resultado, de una desaprensión de los intereses de terceros, había una aprobación de esa posible situación. En cambio, la curva con representación, que sí, sí suele ser como finito, como se refieren, vos te representás esa situación. Acuérdense que en el dolo tenemos un conocimiento de tipo concreto. En la culpa hablamos de un conocimiento eventual, ¿sí? Hay un mínimo de previsión, de previsibilidad, pero se le llama culpa con representación porque te estás representando, actualizando esa situación cada tanto, ¿sí? Pero la cuestión que por ahí ayuda a clarificar un poco es que en el doble eventual hay aprobación de esa situación. ¿Sí? Te lo preguntáis aprobado, pasa, pasa. ¿Sí? Eso como refiero, no sé si el doctor por ahí no quiere ir con. ¿No? Pero, la intencionalidad también es la diferencia, digamos. Claro, vos partís que son esquemas distintos, o sea, con culpa decíamos que es una inobservancia del debido cuidado por una selección defectuosa de los medios para arribar a ese resultado. O sea, vos programás la causalidad de manera defectuosa. En cambio, el dolo era la realización, a lo que habíamos hoy, ¿no? Realización objetiva realización voluntaria, perdón, de los elementos objetivos del tipo guiados por el conocimiento. ¿Sí?
O sea, nunca se desprendan de eso. Es doble eventual, muy finito a culpa consciente, pero partí del ejemplo general para que te das cuenta que no te va a salir de ese esquema. Sí. Bien. ¿Se entendió o no? Eh, lo que logro entender, digamos, entre la diferenciación entre estos dos puntos que para mí son como muy juntos, es lo que yo entiendo es que en el dolo eventual sí hubo una intencionalidad, quizás no de lograr el fin, pero sí de causar el daño, y en la culpa como que no tuvo todos los recaudos necesarios Pues para evitar la situación. va un poco más allá y es algo más profundo que eh, es indispensable que hagamos una referencia al finalismo como escuela para interpretar la diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente. Y hoy vamos a ver la unidad de acción. Decíamos por definición de que el finalismo define al delito y específicamente al elemento conducta como impregnado de finalidad. Y la finalidad es algo que está preanalizado a nivel intelectual por parte del sujeto activo en el delito como una voluntad orientada al logro de un resultado. Esto no genera problemas, ¿entiendes? O les genera algún inconveniente. Si no, lo explico un poquito más a fondo. Entonces, si la voluntad está teñida o dotada de una orientación final, es decir, persigue la obtención de un resultado determinado, preimaginado, concebido en la mente del sujeto activo del delito, todo lo que haga va a tender al logro de este resultado. Pero en ese camino, en esa distancia temporal entre la realización de los distintos actos que componen el programa criminal para el logro del resultado, pueden ocurrir diversas cuestiones. Por ejemplo, que los medios utilizados no sean idóneos para el logro del fin. ¿Se entiende? Por ejemplo, querer matar con una pistolita de agua. Evidentemente hay el medio es inidóneo para la producción del resultado. ¿Sí? Pero resulta que en ese interín se frustra y cambia el curso causal de la acción y reacciona de otra manera para el logro de esta finalidad y empieza a golpear a la persona con esta pistolita de agua. Todos imaginamos que una pistolita de agua es de un plástico blando que al primer golpe se rompe. Pero ya que usamos la imaginación, la utilicemos para decir que era una pistolita de agua metálica. Con lo cual el poder lesivo era más eficiente, ¿sí? Como para el logro del resultado. Pero acá estamos hablando de un dolo directo de matar, ¿sí? Que tiene la intención orientada al logro del resultado. En el dolo eventual, la situación cambia en cuanto a que la persona no busca el resultado de muerte, ¿sí? Lo pongamos en términos de conducción automotriz. Resulta que una persona se compra un superdeportivo y sabe que es un auto que otorga altas prestaciones en cuanto a aceleración, a velocidad, a frenado, a habilidades para giro, buenas noches, es decir, para doblar, etcétera, lo cual lo hace sentir confiado en que puede realizar maniobras que el común de los vehículos de circulación en la calle no la tiene. ¿Sí? Y resulta que esta persona quiere copiar lo que hizo Colapinto el otro día en Buenos Aires, con un superdeportivo, no con un auto de Fórmula 1. Son dos cosas distintas. Y resulta que lo hace en plena calle, en plena avenida, y lo desafía al profe Dani, que tiene otro superdeportivo, a hacer una picada. ¿Ok? Ya. Pongamos en términos de Buenos Aires. Hay una sentencia que está, creo que está colgada Bueno, sí, en la sí, no, no, porque plataforma, no. que se valoró por la Corte el Sí, sí, está. agravamiento de la
imprudencia en la conducción como dolo eventual y terminó de definir una posterior reforma al Código Penal, introduciendo el 84 bis y el 94 bis en caso de que el resultado final sea la muerte o lesiones graves, gravísimas, derivados de una situación de culpa grave. ¿Sí? Porque justamente la línea divisoria entre el dolo eventual y la culpa consciente necesitaba una vuelta de rosca, un cuarto de vuelta que le faltaba. ¿Sí? Y el código lo receptó. Nosotros ya les vamos a poner a disposición este material de jurisprudencia que les estoy mencionando. Se ponen de acuerdo, cuando el semáforo se ponga en verde, salimos en carrera. ¿Ok? Y es hasta llegar, supongamos, agarramos la avenida Espacio hasta llegar al final de la Santibáñez, donde damos con el portón de Unfu. ¿Sí? Y el que llega primero gana. Y resulta que a la altura de la avenida Santibáñez, donde están los carritos que se hacen comidas rápidas, justo acá 200 metros antes de llegar a la curva del giro obligatorio, hay un festejo de un cumpleaños y la gente salió a la calle a tirarle huevos al agasajado y venía el profe Roberto y el profe Dani en dos superdeportivos a lo que daba. ¿Sí? Y resulta que ambos sabemos que tenemos dos superautos, que si nos paramos arriba del pedal de freno, hay altas probabilidades que frenemos y logremos esquivar a alguna persona que pueda cruzarse, algún obstáculo, lo que fuera, y salir aerosos. O eventualmente realizar una maniobra evasiva sin frenar y esquivarlos. ¿Ok? Pero además en nuestra mente, porque la apuesta era el que gana se queda con el auto del otro, ¿sí? En su cabeza dijo, el que se me cruza, lo paso por encima. Yo tengo que ganarme el auto del profe Daniel. Y el profe Daniel, yo me tengo que ganar el auto del profe Roberto. ¿Ok? Y en este festejo, el profe Daniel atropella y mata a una persona. Pero resulta, siempre Sí, porque- el que termina con proyección de condena del profe Daniel y yo salgo airoso, ¿verdad? Bien. Bueno, ¿Por qué? claro. Él es mi conejillo de India, Claro, sí. quiero aclarar. Ah, Entonces, pero el profe Daniel y yo confiábamos en que Claro. ante la eventualidad que alguien se nos cruce, lo íbamos a esquivar. Pero además, en el caso puntual, que yo algo les dije en la clase anterior, de que a nivel analítico de la imputación objetiva, establecíamos criterios valorativos cuantificando porcentualmente o estadísticamente riesgos que la vida en sociedad, en la regulación legal de la vida en sociedad, tolera como permitidos. Manejar un auto. Manejar un auto es esencialmente una actividad riesgosa. ¿Se entiende? Perfecto. Pero está tolerado y regulado socialmente porque agiliza el transporte y, de alguna manera, beneficia a la vida en sociedad. Uno puede llegar al trabajo horario, puede planificar mejor su tiempo, sea cual sea el transporte que use, el vehículo propio, un superdeportivo, un auto común, un medio de transporte público, la bicicleta. Hay mucha gente que hoy anda en estos monopatines eléctricos, ¿sí? Hoy se diversificó de una manera muy amplia el transporte de personas en la vía pública. Entonces nosotros confiamos en que teniendo esos autos, obvio que vamos a esquivar. Pero resulta que como alguien quería ganarse el auto del otro, si se cruza, pues qué mala suerte que tuvo el que se cruzó, porque yo iba, mi finalidad era ganarme el auto del profe Dani. ¿Sí? Yo tenía una finalidad. Mi conducta, mi acción estaba orientada al logro del éxito en la carrera, de ganar la carrera y quedarme con el otro auto. O sea, no era carente de una finalidad específica, pero en el medio ocurrió que se cruzó una persona y la atropelló y la mató. Pero claro, no, pero ahí va, muy bueno.
Pero en el medio, en esto que yo les decía de que en ese devenir temporal, entre que se puso en verde el semáforo, aceleramos y transcurrimos todo el trayecto de la avenida, uno podría haber previsto, o era exigible prever, que se podría haber cruzado una persona. No, bueno, pero a las 2 de la mañana no hay nadie, y con el frío que hacen estos días, obvio que no va a haber nadie. Pero se le ocurrió un grupo de adolescentes que sienten menos frío que el común de los que están en la clase, y a las 2 de la mañana estaban festejando un cumpleaños en uno de los carritos de la avenida Santibáñez. ¿Sí? Presume que no va a haber. Exactamente, porque es probabilístico. ¿Se entiende? Ante esa eventualidad, si uno se proyecta esta posibilidad y la descarta mentalmente como diciendo, es imposible, y si se cruza, ni me importa, y lo paso por encima. Menosprecia la posibilidad de producción de un resultado distinto al de la finalidad. ¿Se entiende? Porque yo internamente no quería matar a nadie, yo quería ganar una carrera, una picada en la calle, una picada clandestina en la calle. Pero usted supuso que no iba a haber nadie por el horario, por el clima, por todo. Y si se cruza, ni me interesa. Lo siento por él. Ese era el argumento. ¿Ok? Y en la producción del resultado ocurrió la fatalidad esta y es atribuible a la conducta del sujeto. O sea que en realidad sí tuvo la observancia de el riesgo que podía hacer, pero lo omitió. O sea, dijo, no me importa. Lo despreció, menosprecia la producción del resultado. Esa palabra es clave. Es el doble entonces. Sí. Está bien, pero corremos con la suerte de que las cámaras de seguridad del 911 no nos están filmando, de que no va a haber un control de seguridad vial, de que un montón de situaciones. ¿Ustedes se acuerdan que en una época existían grupos de WhatsApp que en líneas generales se llamaban iControl? ¿Alguno de ustedes perteneció a ese grupo? No. Ah, claro, pero yo que diga que sí, lo denuncio. ¿Y para qué estaban esos grupos? Entonces, yo salía a un asado de noche con mis amigos y bueno, se toma un fernet, se toma un vino, una cerveza, qué sé yo, y antes de irme, che, hay control y yo tengo que ir por la ruta que va de bajo la viña al centro. Y resulta que en vialidad, seguro, a determinada hora hay control, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Ay, no hay. No, no hay, vamos ahora, chao. Y se van, evitan, pero toman. Entonces, conscientemente está asumiendo la posibilidad de un resultado y lo menosprecia. Pero puede tener, no la suerte, pero lo puede acompañar la situación de que el peligro no se realice en el camino delictivo. ¿Entiende? Y la infracción sea otra cosa. Por ejemplo, conducción antirreglamentaria, exceso de velocidad o conducción antirreglamentaria con presencia de alcohol en sangre, porque en Jujuy rige lo que se denomina tolerancia cero. ¿Ok? Bien. La culpa consciente, Eso que usted ejemplificó es culpa de dolor. dolo. Si pasa, no me importa. Que no se me cruce nadie, y más vale que no se me cruce nadie, porque lo atropello. Dolo, eventual. ¿Sí? Y si lo atropello, pues mala suerte por esa persona. Menospreciación. Menosprecio la posibilidad del resultado. Te puede ir bien como te puede ir mal, pero ya venimos mal, de inicio. En la culpa con representación, ponemos el mismo ejemplo, pero le vamos quitando aditamentos. Me encuentro en el semáforo con el profe Dani, él en su auto superdeportivo y yo en el mío. Pica. Bajamos la ventana. Qué lindo auto, Dani, buenísimo, Roberto, sí, qué bueno. ¿A dónde vas? Nada, estoy dando una vuelta. Vamos como un lomito a los carritos de allá, del final de la avenida. Bueno, dale. Arrancamos a velocidad reglamentaria, ¿sí? Y en la velocidad reglamentaria, a mitad de cuadra, entre medio de dos autos estacionados, aparece una pelota de fútbol, ¿sí? Y la regla es que atrás de una pelota viene un chico. Con lo cual, si uno ve una pelota, ¿qué tiene que hacer?
Frenar. ¿Está escrito en alguna ley esto? No. ¿Quién se los enseña? Sus abuelos, sus padres, sus amigos, etcétera. Esto es una cuestión socialmente aceptada que probabilísticamente atrás de una pelota en la calle venga corriendo un chico. Indiscutible, ¿verdad? No hace falta escribirla esa regla. Todos la conocemos. Ok. Y resulta que nosotros, que venimos dentro del margen del riesgo permitido, a 55 kilómetros por hora en una avenida de la ciudad, aparece una pelota de acá a la distancia del compañero. ¿Sí? Y yo vengo a 55 kilómetros por hora y por atrás pasaba el chiquito y Por más que tenga su frenamos, frenada y todo. pero disminuimos la velocidad y lo impactamos. Y en el impacto, el chiquito cayó al piso y se le produjo un moretón en el codo. ¿La sacó? Para que Pongámoslo en ese término. Vara. ¿Ok? ¿Hay lesiones? Sí. Sí. Pero ¿qué pasaba? Nosotros confiábamos en que con los elementos de seguridad que teníamos frente al peligro, lo íbamos a evitar. Pero aún así, no lo evitamos. ¿Por qué? En la ponderación de la inmediatez de la producción del resultado respecto de una conducción en el margen de la prudencia, ocurre un resultado. Y acá, alguien que esté pensando en el funcionalismo me va a decir, es imposible realizar la imputación a tipo objetivo porque la causación del resultado estaba cubierta por el riesgo permitido. Y yo ya les voy anticipando eventuales respuestas, ¿ok? Pero supongamos que venía a 60 o 62 en exceso del riesgo permitido. ¿Le es reprochable? Sí, le es reprochable, pero no tenía una acción dolosa de menosprecio de la posibilidad del resultado. Por el contrario, confiaba en que de presentarse la situación de incremento del riesgo, tenía herramientas o elementos o habilidades para evitarlo. Y en los hechos igual se produjo. Es así, igual, imputable la culpa consciente. Claro, porque yo sé que se puede producir el resultado, pero confío en que lo voy a evitar. No es que si se produce la situación de peligro, no me importa. ¿Sí? Correcto. Cuando no me importa. Culpa consciente. O culpa con representación. ¿Sí? Todo análisis que hizo fue, eso es la parte de tipo conglomérate. Conglobante, no. No, 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 no. Es simplemente una cuestión de imputación al tipo subjetivo. Si puede haber o no un elemento que permita adecuar esa conducta a la descripción típica. Usted dijo menospreciación, o sea, lo menosprecia en doble eventual. Sí. Sí. ¿Qué palabra clave sería con respecto a culpa de Se lo representa, pero confía en que lo va a evitar. Hay un factor de evitación, que es lo que gravita en el análisis para definir si hubo o no esta posibilidad de representarse seguida de una confianza en evitar. Visto así, es absolutamente diferente. No tiene nada que ver. Claro. Nada que ver. Lo que pasa es que merece una Sí, sí, sí. desmenuzarlo mucho para entender. Sí, porque a mí me parecía que era como que estaba muy ahí, muy junto. Y sí. Sí. Fíjense que hay jueces que no lo saben dilucidar en el caso concreto, porque, y la pregunta a esto que yo les estoy afirmando es lo siguiente: ¿cómo probamos la diferencia entre uno y otro? Porque el dolo no se presume, la culpa no se presume, ¿sí? Y a nivel de la reprochabilidad, el resultado del proceso es totalmente distinto en cuanto a la escala penal, en cuanto a la posibilidad de aplicación de métodos alternativos. ¿Se entiende? Y tiene que ver mucho con la subjetividad del juez. En esto. No puede el juez juzgar con su subjetividad. Tiene que hacer un esfuerzo de despojarse de toda subjetividad al momento de juzgar.
que significa decidir al momento de la aplicación de la ley al caso concreto. Hay reglas de la lógica que aplican para analizar un supuesto de hecho en función de la aplicación de la ley. ¿Sí? Sí, hoy, Hoy en nuestra legislación, esto es transversal en todo el país, no hay juez que pueda condenar basado en su íntima convicción. no, Las pruebas tienen que dar la certeza de culpabilidad, más en el derecho penal. sobre todo en derecho penal. No, que decía que hoy lo escuchaba así, a grandes rasgos, al abogado de la camioneta que chocó de frente acá en ruta provincial que iba para el Palau. Puede ser. Ah, el hecho del viernes a la mañana. Algo así. Sí. Sí, Se cruzó el camino. se cruzó, pero él decía que su defendido no tenía alcohol, no tenía nada, que era algo, que no tenía la culpa, pero se cruzó de carril. Eso ya. Eso lo delimitará el encuadre típico de la conducta. ¿Sí? Por supuesto que hay factores de ponderación a nivel del juicio de reproche que, por ejemplo, la inexistencia de alcohol en sangre y nos coloca en una mejor posición, ¿sí? Porque hay elementos que hacen incrementar la posibilidad del reproche cuando son comprobados como existentes, ¿sí? Supongamos que esa persona venía sin dormir y le es exigible que use un vehículo en una situación de vigilia, ¿sí? O sea, uno para manejar debe estar descansado. ¿Y qué recomiendan las normas de tránsito? Que lo máximo que uno puede manejar de continuo y hacer un descanso son 2 horas. 2 horas. 2 horas. No, yo no ¿Y puedo. cómo tú exiges la distancia? Bueno, los colectivos de larga distancia Para eso. tienen choferes con, o sea, hay recambio interno, ¿sí? No, no, sin duda, que no son cada 2 horas. Lo que pasa es que, claro, las habilidades de la práctica hacen que uno tenga un mejor aguante. Pero, a ver, si yo, hablando de derecho penal, 2 horas seguidas acá, los pierdo al 80% de los alumnos y ni saber lo que pasa atrás del Zoom, porque están todos con las cámaras apagadas. Yo no sé si están presentes, me están escuchando, ven la grabación después, desconozco esto. Pero acá, de lo que puedo ver en vivo y en directo, pierdo al 80% de la audiencia. 2 horas hablando. Y para mí es un esfuerzo, porque estoy aplicando conocimiento a la verbalización. Y para ustedes es otro esfuerzo, prestarme atención a todo lo que les estoy diciendo, que para ustedes es o debería ser nuevo. ¿Sí? Y si no lo es, en buena hora porque vienen estudiando. ¿Sí? Imagínense en la noche conduciendo un vehículo en una ruta, transportando un montón de personas como pasajeros. Hay una responsabilidad muy grande, ¿se entiende? Entonces hay exigencias que cumplir. Sí. Hace poco hubo un problema de detectar positivos a estupefacientes a choferes de colectivos de larga distancia. Pasó en la terminal de Retiro en Buenos Aires. ¿Sí? Se armó todo un problemón, volvieron a reglamentar. ¿Sí? Sí, a mí me llama, o sea, hablando puntualmente de esto, ¿no? Me llama la atención porque, bueno, ahora hay mucha exigencia a la hora de comprar un pasaje por la vía, digamos, la terminal, pero Sí. sí existe esto, llamados truchos, digamos. Sí, la distancia, yo digo porque viajo mucho a Córdoba, o sea, tenés lugares que hay control. Sí. O sea, yo digo, ¿cómo pasan todo esto sin que nadie se entere? O sea, me parece ilógico, de verdad. Bueno, la Eh, respuesta no se la voy a dar no, con registro. incluso hasta en los colectivos, digamos, oficiales, hay una empresa, no voy a dar el nombre, que llega en 11 horas. Hay otra que llega en 12, 13. Y la verdad, he viajado por ahí, necesito la precisión de la hora, voy en el de 11. Claro. Viene
se siente, digamos. Obvio. Tensión. Sí, claro, claro. Y eso, digamos, teniendo en cuenta, pues, a mí porque siempre tengo esa impresión de las grandes distancias, siempre me llama la atención eso, digamos, cómo utilizamos los mismos colectivos, como el que te explicaba, con las mismas... Bueno, esto es, Ahora es mucho. ¿está al amparo del riesgo permitido o lo está excediendo? Esa es la línea divisoria. ¿Las máximas velocidades se están respetando o no? Antes... Sin perjuicio de alterar el registro que van dejando del velocímetro. ¿Se entiende? Una sola de me Sí, sí. O sea, bajo su cuenta el máximo. Generalmente se daban los sobrepasos, que se excedía y se prendía la alarma por unos cuantos segundos hasta que se volvía a incorporar al carril y disminuía. Te Claro. escucho, ¿no? Bueno, sí. Eh, En el caso de la culpa con representación, si el conductor iba a 50 kilómetros por hora, entonces no se puede ejecutar la respuesta desde el funcionalismo es que no podría haber imputación al tipo penal en función de que hubo una situación de autopuesta en peligro por parte de la víctima. ¿Sí? Porque en el ejemplo yo fui muy claro en decirle, a mitad de cuadra, entre dos autos estacionados, salió corriendo hacia la vía de circulación de los automotores, cuando está totalmente prohibido hacerlo. ¿Por dónde se debe cruzar una arteria? Por la línea de cebra. ¿Cuándo? Cuando el semáforo peatonal se lo habilite. De lo contrario, no se puede cruzar. Es un niño a las 2 de la mañana. ¿Cómo? Es un niño a las 2 de la mañana. Pues bueno, veremos. Ahora, la respuesta la dará el padre. ¿Se entiende? Claro. Y a diario estamos cometiendo infracciones. ¿Cuántos de ustedes se van a la línea de cebra a cruzar la esquina? No mientan. ¿Sí? Claro. ¿Cuántos de ustedes esperan que se ponga senador Pérez entre las 12:15 y las 13:30 de todos los días hábiles? Definitivamente es más seguro cruzar por la mitad y no por la línea. No. Porque el tránsito está detenido eventualmente, porque está totalmente congestionado. Tiene Ok. de distancia para Bien. poder cruzar tranquilo. Mi experiencia, yo llevo a mis hijos a un colegio que esté en esa zona. ¿Sí? A esa hora y a veces los voy a buscar. La cantidad de gente, estando en verde el semáforo, habilitada la circulación automotor, se mandan a cruzar por la línea de cebra. ¿Sí? Y no se te ocurra no frenar, porque evidentemente uno tiene que evitar el impacto. Sí, temporizador. Para peatón. O sea, vos estás viendo cuánto tiempo Ahí estás sí está. quedando. Pero de todas formas, con girar un cuarto, todo bien, pero con girar un cuarto a la cabeza, usted va a ver si está en rojo o en verde para el auto. Pero y en automático ponen rojo acá y en automático te ponen verde allá. ¿Y en qué momento te estamos en peatón? Yo te digo una cosa, tienen un delay en el cual permanecen en rojo las dos líneas de circulación para que terminen de cruzar aquellos que se demoraron y no los enganche que está doblando. Por lo menos senador Pérez, ¿verdad? Senador Pérez y Belgrano, senador Pérez y San Martín, senador Pérez y Alvear, todos esos tienen una demora en el cual permanecen en rojo ambas esquinas, ¿sí? Para darle tiempo para terminar el cruce a aquellos que arrancaron tarde. ¿Sí? Pasa. Bien. Me ha tocado presenciar en algún viaje esta inercia de decir, no viene nadie, crucemos. Y ver gente local que estaba esperando que le dé la luz blanca del paso peatonal. Y no venía nadie. ¿Y cuál era el argumento del argentino infractor? No viene nadie. ¿Qué? O sea, no viene nadie. ¿Se entiende? Esto pasa. Bien. ¿Y si me atropella un auto que circula a velocidad reglamentaria? ¿Quién se puso en peligro? El que no viene nadie, crucemos. ¿Se entiende? Culpa con representación. ¿Y por qué cuando pasa en ese caso es culpa del peatón? La culpa siempre la tiene del vehículo. Porque es mayor. Me estás diciendo lo mismo, pero al inverso. Pero me refiero. Porque la ley siempre culpa al vehículo, no al peatón. Por ejemplo, usted está en el auto, usted estaciona bien, choca la moto y la culpa es la del auto. Sí.
No está estandarizado así. Bueno, pues, La seguro. jurisprudencia viene cambiando al respecto. Seguro. El vehículo de mayor porte. Sí, todo bien, pero no, acá no hay que confundir las jurisdicciones. Puede ocurrir que en jurisdicción civil se valore el resultado lesivo y opere en la distribución de responsabilidades porcentualmente y corresponda asignarle mayor o menor responsabilidad a uno o a otro, víctima o embistiente. Esto en cuanto a la cuantificación del daño, que es algo totalmente ajeno al derecho penal. En el derecho penal, ¿qué analizamos? ¿Culpabilidad o inocencia? ¿Sí? Entonces, si la víctima se puso en una situación de riesgo y la persona que produce el resultado lesivo en esa víctima venía cubierto por toda la diligencia que implica la conducción automotriz por debajo del límite socialmente tolerado del riesgo permitido, pues si la víctima se cruzó por un lugar que no tenía permitido, mientras el semáforo estaba habilitado, esta persona se determinó por pericias que venía muy por debajo del límite de velocidad del lugar a donde circulaba, que había, hoy ya huellas de frenada no podríamos hablar porque casi todos los autos tienen frenos antibloqueo, ¿sí? Pueden dejar una pequeña marca cuando es muy brusca. Sí, lo que pasa es que va cortando y le va permitiendo girar a la rueda para que no se bloquee y se desplace patinando, que es básicamente cómo funciona este sistema, ¿sí? Pero a 40 kilómetros por hora se pisa el freno con una potencia tal que acciona de manera brusca la frenada, se detiene, pero igual lo impacta, le produce lesiones, pues veremos cuál es el factor determinante. ¿Se entiende? Y acá vamos a hablar de relaciones de causalidad, que es lo que importa para esta unidad. Nos había quedado pendiente, no sé si acá puedo dar por cerrado el tema, nos hemos adelantado porque esto se habla un poco más abajo, en la unidad 9. A ver, sí, en la unidad 9 cuando hablemos de tipo penal. ¿Sí? Esto Bien. lo doy por cerrado. Sí. Sí, fue. Después harán un repaso y me harán nuevas preguntas, porque seguramente van a surgir. Allá la compañera calculo que estaba leyendo algo y le surgió la pregunta. ¿Sí? Vamos. Había quedado esta situación del disvalor de la acción y disvalor del resultado en materia penal, ¿se acuerdan? ¿O ya lo podemos dar por terminado? Ujú. ¿Y cuál es la duda? A ver, ¿qué se acuerdan? Porque acá la obligación del alumno y el derecho del alumno va en función de la obligación del profesor. Quiero aportes. Disvalor, variedad de conductas o resultados. Acá hay un material que traje, para que lo vean. Manual de Derecho Penal de Enrique Basigalup. Esta persona es nacido en Argentina, integrante de la Corte Suprema Española. Vive hace muchos años. ¿Sí? Una persona distinguida. Fue un tal. Un tal. Tanta soledad. No se van a olvidar Y, más. y Soler es un tipo que hizo escuela. Bueno, ¿Eh? acá me sale. Así, Pero para no que es mi dice, amigo, acá ese me sale es Sole, no me sale el nombre, no me sale. Acá En la el página autor- 75 de este libro, Lo subió a la plataforma. sí, lo podemos subir en PDF escaneado, salvaguardando Sí, 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 el derecho de autor. seguro. ¿Ok? A ver, volvemos al análisis finalista de la conducta. Repasando, decimos que toda conducta tiene en su contenido de diseño intelectual el logro de un resultado. Y la obtención de ese resultado forma parte de la finalidad programada mentalmente por ese sujeto. Ahora, evidentemente para desarrollar un plan criminal,
tenemos un contenido disvalioso en relación a esa programación. ¿Sí? Pero sobre todo, el disvalor de la acción en sí misma analizada se complementa con un resultado que también es disvalioso. Matar a una persona. Si alguien quiere darle muerte a un tercero utilizando un arma de fuego, evidentemente estamos hablando de una conducta que no está tolerada por el derecho y un resultado que aún menos es tolerado por el derecho. Lo que ocurre es de que el análisis que corresponde realizar asignándole un contenido negativo tanto a la conducta como al resultado, tiene importancia en relación a los delitos del resultado, los delitos tentados, ¿sí? Y los delitos de peligro. ¿Por qué digo esto? Porque en los dos primeros se necesita un resultado para poder operativizar al derecho penal como tal, para realizar una imputación al tipo penal, para analizar si esa conducta es antijurídica, para determinar la existencia de culpabilidad y reprochar esa culpabilidad ejerciendo la potestad punitiva de ella. Pero cuando se realiza o cuando operativiza el disvalor del resultado en la producción de un resultado lesivo. ¿Lesivo a qué? A un bien jurídico. Ok. A un bien jurídico, tutela. Perfecto. Pero hay supuestos a donde el bien jurídico solamente ha sido puesto en riesgo. Se ha realizado un peligro o se ha puesto en peligro la integridad del bien jurídico sin necesariamente haber producido un resultado lesivo al mismo. Una cosa es el peligro, otra cosa es la lesión. La lesión es parte del resultado. La puesta en peligro está vinculada a la acción sin resultado. Porque hay delitos que no exigen, hay tipos penales que no exigen el resultado para la configuración típica de la conducta. Un ejemplo. Ustedes. No, Un como ejemplo. ser, digo. Allá, sí. Los delitos que atentan al orden público Ok. o amenazas de bomba, por ejemplo, de esas que había en la... La que pasó en el avión hace un par de semanas con un jugador de un club conocido de Jujuy. Sí, No tienen altera el orden público. Entonces, ¿puso en peligro un bien jurídico? Claro. Sí, sí. Te decía, el riesgo implica una acción sin resultado. ¿Así? A ver, tenemos los delitos de peligro y los delitos tentados. Y acá tenemos que hacer una distinción. El delito de peligro es el que muy bien definió la compañera de atrás. ¿Cómo es tu nombre? victorias. La compañera Victoria lo definió correctamente. El ejemplo es aplicable ¿a cuál? A los delitos de peligro. Y a ver, ¿cuál sería un supuesto de un delito tentado? A ver si lo... ¿Quién se anima? Te escucho. Un intento de homicidio que no salió como quería, digamos. No se dio el O resultado. sea, en vez de meterle el tiro en la cabeza, se lo puso en el hombro. Ponele. O no tenía buena puntería y pasó para Imagina un fiscal así. Ponele. Vos ves. No tenía buena puntería, O sea, era cortaba de mal. no salió Ajá. como quería. Sí, puede ser. Un ejemplo un poco más claro. De la expresidenta A ver, me gusta. que fue a pistolear, fue a pistola y no sabía qué. Bueno, la tentativa de se denominaba en la prensa magnicidio. ¿Qué es el magnicidio? El La atentado muerte del rey, ¿no? sí, importante. Rey, el emperador,
presidente, la expresidenta. ¿Sí? El caso, acá la compañera va, si lo ponemos en términos de figuras presidenciales, podemos ver cuando al presidente Trump le dispararon en un acto de campaña y le lastimaron una parte de su oreja. ¿Sí? Eso cerquita, ¿no? Porque no hagamos apología del crimen, ¿sí? Porque, mira, ahí empiezan, ¿ves? La grieta está plantada. No, no, vos quédate ahí. Quédate ahí quietito para correr un poco el paño frío. ¿Sí? Sí, pero políticamente opinan distinto o económicamente opinan distinto. Una desde la instigación al homicidio. Pero de hecho, porque es presidente, Ah, ahí es otra cosa, y ahí sí estoy de acuerdo, pero es un magnate, o sea, no. le va bien a él. Más allá que sea político, pero nos enseña. Ahora que no quiera aprender, pues. Pero uno puede aprender y no tener suerte en eso. Una cuestión de suerte. Cuando hablamos de economía no es una cuestión Ah, de suerte, es seguro. una cuestión de análisis del mercado. A 2 segundos le convertí la clase en otra cosa. Bien, sigamos. Ya va a venir. El profe Justi ya va a venir. Es malo, voy a imitar. Escuchen, a ver. Resulta que se puso en riesgo un bien jurídico y en el caso de la lesión en la oreja del presidente Trump, hubo un resultado distinto al que conformaba la finalidad de la persona que disparó. ¿Se entiende? Entonces, hasta, ¿podemos hablar del disvalor de la acción? Sin duda. ¿Podemos hablar de disvalor del resultado? Sí, porque hubo una efectiva lesión a su integridad física. No la esperaba, Distinta a la intencionalidad a nivel volitivo como componente del dolo que tuvo el sujeto activo. Porque esa persona en su mente lo quería matar. Hizo todo por darle muerte a su víctima y la expresó. Su finalidad estaba presente. Él quería matarlo, hizo todo por matarlo, por darle muerte, apuntó, disparó, y por una circunstancia de que, vieron que las imágenes cuando las ponen cuadro por cuadro, él se mueve un poquito milimétricos. y la bala le roza la oreja y le lastima, ¿sí? Que si no se movía. Si no se movía, evidentemente el lugar de impacto hubiese sido otro. ¿Es lo mismo intención que finalidad? La finalidad forma parte de la intención. ¿Sí? Es la que motiva la realización de la conducta. Realización de la intención. Bueno, la finalidad se materializa en el resultado, pero está contenida en la intención. ¿Sí? Lo que ocurre es que esa finalidad no siempre llega a un resultado, o puede llegar a un resultado distinto al resultado querido, que es lo que yo trato de decirles ahora. ¿Él quería matar? Sí. ¿Lo logró? No. ¿Por qué? Por mala puntería, porque se movió la víctima, porque por el motivo que fuera, el resultado fue uno alternativo, no buscado por esta persona. Pero, ¿cuál es la distinción entre lesiones a tentativa de homicidio? Tiene mucho que ver, ¿y cómo lo probamos? Tiene mucho que ver con el contenido doloso de esa conducta. ¿Sí? Sí. Clasificar como dolo de nexo causal porque es como Mm. un hecho externo lo que cambió el resultado. Yo creo que ahí estás confundiendo dos cosas. ¿Sí? Porque nosotros podemos hablar, analizar la conducta, ¿sí? Y relacionarla con el resultado aplicando teoría. Por ejemplo, la teoría de la relevancia, analizar cuál es el nexo causal, podemos hablar de la equivalencia de las condiciones, podemos hablar de tercero excluido, ¿sí? Y conductas alternativas.
que podrían habernos aportado elementos para concluir si el resultado podría haber ocurrido de igual manera o no. ¿Sí? Pero esto no está, no, es un análisis pretípico. ¿Se entiende? Sí, un factor importante es que lo que cambia el resultado no es No tiene que ver con el sujeto activo ni con el dolo manifestado. Tiene que ver con un factor externo. Sí, eventualmente, yo entiendo a dónde vas ahora, eventualmente lo que hubo es una desviación del curso causal por un elemento no previsto en la realización de la conducta. ¿Sí? Y tampoco visualizado en la producción del resultado. Sí, pero otro. ¿Sí? Entonces, acá veremos cuál es la teoría que triunfa en el análisis de vinculación de la conducta con el Es lo resultado. que mostraba ella. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en los delitos de resultado que vamos a analizar el disvalor del resultado, necesitamos justamente la producción de un evento lesivo. Entonces vinculamos la conducta con el resultado. Pero cuando no tenemos resultado, analizamos solo la conducta. Entonces, podemos asignarle un valor negativo a la conducta desde la potencialidad lesiva que tuvo esta en su expresión, en su materialización en el mundo de lo fáctico. Pues bueno, acá analizaremos lo que vos bien dijiste. Puso en peligro un bien jurídico, ¿sí? Alteró la paz social. Sí, evidentemente esta amenaza de bomba arriba de un avión, por más de que no haya habido bomba, el hecho de violar un protocolo semejante dispara una reacción que altera a todo el pasaje. ¿Sí? Bien. Pero además, sí. No, dale, dale. Usted había dicho que el peligro se vinculaba con el resultado de una acción al peligro de un bien jurídico. Claro, la primera puesta en peligro está hablando de los delitos de peligro. Puede ser peligro concreto o peligro abstracto. El que dijo la compañera de atrás es un delito de peligro abstracto. Sí. ¿Y la lesión de un bien jurídico con qué se vinculaba? La lesión de bien jurídico con los delitos de resultado. ¿Esa era tu duda? Sí. Bien. Me perdí. ¿A dónde había quedado? Claro, exactamente. El principio de lesividad es el que marca la pauta para distinguir uno de otro. Claro. Y se exige constitucionalmente. Tiene que haber lesión para que pueda haber una imputación a tipo penal. Pero esa lesión, uno tiende a confundirla con un resultado lesivo. ¿Sí? La lesión como tal, en líneas generales, exige un resultado. Pero la mera puesta en peligro del bien jurídico importa una lesión a la integridad del bien jurídico sin necesariamente obtener o que esté presente un resultado lesivo. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, fabrico billetes de 10.000 pesos o de 20.000 pesos falsos, estoy poniendo en riesgo el bien jurídico de la fe pública que hace la circulación monetaria. Pero es muy distinto a que yo lo ingrese a la libre circulación de monedas y ustedes reciban un billete falso de 20.000 pesos y después quieran pagar alguna compra con ese billete. ¿Se entiende? Entonces ahí se produce efectivamente un resultado lesivo y en el otro solamente se puso en riesgo la integridad del bien jurídico tutelado. Falsificar moneda es delictivo en sí mismo. Usar una moneda falsificada es otra cosa. ¿Estamos? Bien. En materia de estupefaciente quizá un poco más claro. ¿Sí? La tenencia que la... No, el transporte, la venta, etcétera. Pero pongamos un ejemplo. Ayer creo, no, antes de ayer, estaba leyendo unas sentencias de la Corte en la cual valoraban el suministro de lugares para el consumo, la facilitación del consumo a través del aporte de lugares para hacerlo. ¿Sí? Y lo comparaban con el fallo Arriola de la Corte, que dice que el consumo de estupefacientes a título personal por una actividad meramente recreativa en el ámbito de protección del principio de reserva, por ejemplo, en la intimidad de su casa o eventualmente en una reunión en la que están compartiendo tres o cuatro, esto ya es un poquito más discutible,
porque si hay facilitación para el consumo es una cosa, pero si se da de manera espontánea que alguien le quiso convidar un cigarrillo de marihuana a un tercero y este aceptó, Por ahí está también. estaría dentro del ámbito de la reserva. Receta. Eso es otra cosa, ¿sí? Eso tiene reglas de validación previas para, ¿se entiende? Por ejemplo, el consumo de aceite de cannabis, aquellos enfermos terminales que para aplacar un poco sus dolencias fuman cigarrillos armados de marihuana, en fin, pero no estamos hablando de esas circunstancias, estamos hablando de otras distintas. Supongamos que una persona tiene un VIP reservado dentro de un restaurante, de un pub o de un boliche, a donde se sabe que ahí se consumen drogas, ¿sí? Y que para entrar hay que pagar una entrada diferenciada, ¿ok? Evidentemente acá no podemos hablar del ámbito de reserva de una persona porque sabemos que eso está destinado para, ¿se entiende? Y el hecho de que esté destinado para es simplemente una lesión por puesta en peligro del bien jurídico, salud pública. ¿Está? Y una cosa totalmente distinta, adicional a esto, es que las personas entren y se les venda la sustancia estupefaciente para el consumo. ¿Está? Entonces está vinculado a la comercialización de estupefacientes el hecho de facilitar un ámbito para el consumo. ¿Se entiende la diferencia entre puesta en peligro y realización o resultado? ¿A dónde se concreta ¿Cuándo se realiza? al momento de la venta? ¿Se entiende? Que vos consumas es tu problema. Que yo te venda, hay un problema de relevancia típica. Conocimiento voluntario. ¿Sí? Tal cual. ¿Vos hablaste hoy de conducta en la clase? En la otra clase, en la clase En la pasada. clase anterior. Sí, así. Digamos, los delitos de resultado y los delitos Bueno, la tentativa genera un problema porque vos tenés tenés tres niveles para hablar de la tentativa. Vos tenés la tentativa en los supuestos de que se produce un resultado distinto al querido, ¿sí? pero ya hay una acción y hay un resultado. Y hay un resultado. Después tenés la tentativa de aquellos delitos que no llegan a producir un resultado. O sea, se puso en funcionamiento la acción, se manifestó, se hizo todo, pero resulta que quería matar con una pistola de agua. ¿Sí? A nivel del dolo de esta persona y todas las conductas desplegadas, denotaban una conducta peligrosa desde el análisis del sujeto activo, pero era inequívocamente inidónea respecto de la figura de la víctima. ¿Sí? Valoraremos si tuvo una relevancia típica. Que esto sería el delito imposible. Por ejemplo, esto sería el caso del delito imposible. Y una tercera opción que no llega a infringir el tipo penal, el desistimiento voluntario. Cuando uno comienza el desistimiento, perdón, voluntario. Cuando uno comienza actos ejecutivos, pero frena antes de que se produzca la mera puesta en peligro del bien jurídico. Ni siquiera comenzó una lesión. Se arrepiente y frena. En el caso Pero el desistimiento voluntario está vinculado a que no hubo un factor externo que haya determinado el freno de la conducta. ¿Sí? Fue algo personal. Que fue una decisión interna, que no tuvo que ver con ningún factor externo. Vamos al ejemplo para que se entienda. La persona que está trepando una reja para entrar a robar una casa y ve que a una cuadra, en la oscuridad de la noche, se ve esa luz de giro azul que tienen los patrulleros. Me bajo de la reja y me voy. ¿Se entiende? ¿Quiso entrar a robar? Sí. Sí. ¿Desistió voluntariamente de la conducta? No. No. Se asustó porque venía un patrullero. ¿Se entiende? Condicionado. Se vio condicionado y frenó. Pero ¿podría el derecho penal activar
los mecanismos de investigación para someterlo a proceso como una tentativa de robo. Sí, porque si encima había una cámara. Claro. Bueno, le agregamos. En muchos casos, por ejemplo, hay domicilios que los frentes de los domicilios están retirados de la línea municipal que tienen reflectores que se encienden cuando detectan un Sí. movimiento. ¿Sí? Y resulta que uno quiere trepar y justo se prendió el reflector Chao. y no va. ¿No? Sí. Son factores disuasivos. ¿Está? Eso podría decir primero, me quedé con tentativa de delitos, delito voluntario de primer delito. Esto lo vamos a ver en la unidad pertinente. Me estoy adelantando a contenido, pero viene bien para que ustedes tengan una doble habilidad, la de relación de temas, ¿sí? Y la de comprensión del tema. Bien, hacemos una pequeña pausa. Bueno, para no hacer más Ponerlo largo. ahí en pausa, así mira. Bien, volvemos. Mira, Conducta. Vamos a la unidad 8. Ayer, sí, ayer casualmente estuve hablando con el profe Spinazzi, porque yo vengo el lunes que viene, la otra que es el 25 es inhábil, y la del 1 de junio viene el profe Spinazzi. ¿Sí? Entonces yo doy acción ahora, tipo penal, el lunes que viene, esa va a estar compleja, y antijuridicidad, que es la unidad hasta dónde va el parcial, la va a dar el profe Spinazzi. ¿Sí? Y a la voz para clase de repaso. ¿A la qué? Sí, o sea, sin clase de repaso. ¿Repaso se hace? No, pero tenemos que ir a ver una. Escúchame, me conecté a la plataforma, no hay una sola pregunta de ninguno de los alumnos. Iban a hacer una especie de clase de Eso fue en público. Para eso, ustedes tienen que llegar estudiados a una eventual clase de conducta para tener dudas. Porque el que no tiene dudas es porque no leyó. O es muy bueno, te voy a. No, tampoco. Es verdad. No siempre hay duda. Acá, el primer punto es concepto de acción según las teorías causalistas y finalistas. ¿Sí? Habíamos dicho que el causalismo comienza analizando la conducta como una mera inervación muscular. ¿Sí? Y no se detenía a analizar, no es que carecía de una orientación a la obtención de un resultado, sino que no era relevante en el análisis del concepto o del elemento conducta, que quiero insistir, es un elemento común, no jurídico, genérico, que compone el concepto de delito. Pero la conducta no es que es relevante para el derecho penal. La conducta en sí es relevante para un montón de ámbitos en la vida. Para el derecho civil, para el derecho administrativo, para la vida en sociedad, para las reglas hogareñas de una familia, para las decisiones disciplinarias dentro de una escuela. ¿Sí? Todo es lo que marca todo. La conducta tiene una característica, es transversal al ser humano. Los únicos seres vivos que realizan conducta son los humanos. ¿Sí? También podemos hablar de hechos. Sí, pregunta. Doctor, ¿se puede decir que la conducta es la acción voluntaria final? Pero estamos empezando por causalismo. ¿Sí? Esto que vos me aportás como acción voluntaria final es justamente del finalismo, que le agrega un contenido valorativo en cuanto al resultado. Gracias. ¿Nadie está enfermito de la garganta? Mañana en cama, sin poder ir a trabajar. No, delito consumado. Transmisión 205. Ojo, no. Gracias. Sí, a grabar. yo estoy vedado porque van a Vos estás vedado, sí. Que fibre disponible. Miren, que lo tengo en pantalla, el Manual de Derecho Penal, tapa azul de Zaffaroni. ¿Ustedes lo tienen? Bueno, en las últimas páginas se despliegan hojas dobles
a donde hay cuadros sinópticos, que son una guía espectacular para repasar la materia. ¿Sí? No suplanta el estudio de fondo, porque no tiene contenido, meras referencias y eso tiene que ser desarrollado. Pero es importante que si lo pueden ver y separarlo, crear un PDF separándolo, es muy útil al momento de estudiar y más que estudiar, repasar o guiarse. Porque la técnica es simple. Programa, índice del libro y ya una vez que identificaron los temas en el contenido del libro, pueden usar estos cuadros de guía para hacer disparadores. Bien, entonces, acá el doctor Zaffaroni habla que la conducta corresponde o se trata de un concepto jurídico limitado por datos ónticos. ¿Qué se refiere a datos ónticos? A datos del ser, de la existencia, de lo palpable, del mundo de los factos. Fenoménico, la conducta. Exacto. Y menciona, ya ingresando en el finalismo, que es un hacer voluntario final. Entonces, la conducta importa la realización de actos con un contenido dirigido a la obtención de un resultado final. ¿Está? Pero además tiene un aspecto interno subjetivo y un aspecto externo. En el aspecto interno está compuesto por la voluntad, por la intención. Y en el aspecto externo está por la puesta en marcha de la causalidad. O sea, es que la conducta del género y la causalidad o No, no es una especie, porque son dos aspectos de análisis del mismo fenómeno. ¿Sí? ¿Qué se le cayó? Ah, pensé que había perdido algo de su celular. Claro. Entonces, acá le adicionamos la finalidad como una relevancia para analizar la conducta. Pero la conducta en sí, junto con la producción del resultado, son los dos elementos que se analizan en los estratos o niveles analíticos específicos del concepto de delito. ¿Qué analizamos de la conducta para determinar su tipicidad? Que sea pasible de encuadrarse en lo que el Código Penal define como ámbito prohibido. ¿Está? Matar a otro. Si hablamos del 79, el ejemplo más clásico. ¿Sí? Pero a su vez, el matar a otro puede responder a dos modos comisivos. Desde el aspecto subjetivo. Quiero ser muy claro, desde el aspecto subjetivo, uno puede matar de manera voluntaria, con la intención dirigida a la causación del resultado muerte, o puede ser por una acción negligente, imprudente, ¿sí? O con falta o ausencia de pericia. Vamos a un ejemplo. El médico que está operando en una operación programada y omite verificar la presencia de reacciones alérgicas a los anestésicos que se le suministra al paciente en la sala de operación. ¿Sí? Eso sería falta de pericia. Imprudencia, ¿no es cierto? Definamos Sí, un buen momento. Es negligente, porque no aplica las reglas del arte para prever la causación del resultado de eso. ¿Se entiende? Más adelante leí que en ese caso Es falta de pericia. es un tipo abierto. todo lo toma como junto, ¿no? No necesariamente. Sí, pero son tres elementos distintos, se analizan individualmente en la relevancia de la valoración de la imprudencia. No necesariamente. No necesariamente. Estaba leyendo que
En ese caso, si va para otra ley, ¿qué es lo que significa? Claro, pero ese es el concepto de tipo penal abierto. Lo que ocurre es que yo entiendo a dónde vas. Por ejemplo, la impericia, falta de pericia, ¿a dónde están mencionadas las reglas del arte para asignarle pericia a un sujeto en ejercicio de una actividad reglada o normalizada, si se quiere? A ver, si un ingeniero va a construir un puente, se exige previamente, junto al diseño, la memoria de cálculo estructural, ¿sí? Porque de lo contrario, no vamos a hacer un puente a ojo de buen cubero, poniendo los hierros que uno cree que son los adecuados, ¿sí? Y la composición del hormigón para arriesgar la solidez de la estructura. ¿Se entiende? Por eso se exige la aprobación de planos, la presentación de memorias, etcétera, para posteriormente, una vez visados como aprobados o aptos para el desarrollo de la construcción, se haga un seguimiento en el desarrollo de la obra para ver si se están cumpliendo con las reglas que se establecieron en estos planos previamente visados por la autoridad de aplicación. Y si esto no se hiciera, ¿qué ocurre? Se tiene que paralizar la obra. Y si se hace de manera clandestina, ¿quién sería el responsable frente a algún desperfecto que pudiera tener? El constructor. Porque el propietario contrata porque no sabe. ¿Se entiende? Es así. Entonces hay impericia. ¿La imprudencia qué es? La ausencia de prudencia. ¿Sí? Que es la posibilidad de prever la realización de un resultado aplicando, ¿sí?, reglas de conducta que mitiguen esa posibilidad. ¿Se entiende? A ver, pongamos un ejemplo. Eh, Ustedes, en épocas de lluvia, sabiendo que está lloviendo torrencialmente en la parte alta de la montaña, ¿se irían a bañar algún río? ¿Por qué? Porque es previsible que venga una crecida. Y la crecida viene de manera repentina, con piedras, troncos y mucho caudal de agua que pondría en riesgo la integridad o la vida de las personas. ¿Se entiende? Ahora, esa prudencia se la puede exigir una persona que carezca del conocimiento de cómo se desarrollan las crecidas en los ríos de montaña. No. ¿Se entiende? Un niño. Claro. ¿Se puede hablar de imprudencia en un niño? No, porque no les es exigible un actuar conforme a las normas de usos y costumbres que hacen previsible esta situación en particular. O un turista adulto. Está bien, pero que no conocen cómo se desempeña un río de montaña en épocas de lluvia. Si mirá lo que pasó a la mujer que se cayó yendo al mirador de Yala. Ah, no tengo Algo se cayó algo muy leve en la cabeza. y Ajá. desconocía el camino y se fue solo. Bueno, exacto. Sí. Pasa mucho en... ¿Ustedes conocen la cuesta del Lipán? ¿Sí? ¿Hay alguien que no la conozca de acá del presente? Usted no la conoce, usted tampoco. Bueno, y usted tampoco. Un lindo lugar para conocer si tienen la oportunidad. Para. Se nota mucho, no, pero se nota mucho en la forma de conducir quién es local y quién no. Se nota muchísimo. Sobre todo en el desarrollo de la velocidad, en la forma de frenar, en cómo se encara la curva. A ver, la cuesta de Bárcena, Sí, que está acá nomás, pasando León. ¿Sí? ¿Qué pasa en la cuesta de Bárcena cuando hay neblina? nada. No, primero no se ve nada y también se nota mucho quién es local y quién no. Subiendo o bajando, con neblina. ¿No? Por supuesto que el que no es local le aplica mayor prudencia. ¿Sí? Asume más riesgo el local porque conoce, ¿sí?, que hay 3 trochas de circulación, 2 de subida, 1 de bajada, ya conoce las curvas, se tira, dónde puede pasar, ¿no? Por más que estén ciegos. ¿Sí? Esto pasa. ¿Se entiende? Entonces, ante la eventualidad de un choque con resultados lesivos o de daños, ¿cómo lo exigimos? ¿Quién completa?
las normas de tránsito, que digan que si la circulación en ese tramo de la ruta es 80 kilómetros por hora como velocidad máxima, evidentemente ante la presencia de neblina, la velocidad máxima ya no es 80, es menos. ¿Se entiende? Baja considerablemente. ¿Sí? Y no hay ningún cartel indicador que establezca cuál es la máxima velocidad existiendo neblina. ¿Sí? Pero uno, con un poquito de raciocinio aplicado al supuesto de sentido común, sabe que tiene que disminuir la velocidad y no frenarse al costado. Sí, tendría que estar. Debería, eventualmente. Pero tiene que estar señalizado obligatoriamente. Debería. ¿Qué pasa en ese caso? Tengo un accidente. No lo exime porque el conocimiento de la ley se presume conocido desde el momento de su publicación. Yo no conozco a alguien que está señalizado. Mayor diligencia aplicada. Tiene que estar señalizado. No, claro, no tengo dudas. ¿Ya tenés carne? No, no, sin duda, pero ante la... Sí, 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 pero ¿exime el deber de diligencia la falta de señalización? No, no exime, no exime. ¿Sí? se existe más. Claro, claro, ante falta de mayor diligencia. No sabemos, ¿sí? Pasa, por ejemplo, en los caminos que en la Puna, muy arriba, en esta época del año, que hay mucho sol durante el día, uno no logra visualizar esa capita de hielo que le hace perder adherencia a un vehículo. Y muchas veces pasa que ante la intención de doblar, el vehículo se desplaza en línea recta y termina saliéndose de la cinta asfáltica. Pasa. Eso es lo que hablamos con el compañero recién de su intención de visitar Perú, por dónde iba a ir. ¿No? Claro, jamás, en moto, en esta época del año, no la recomiendo. Y no sé si es bueno irse por Bolivia, que en este momento está en... Pero es más amigable, solo en este aspecto, ¿no? Solo en este aspecto. Clarito va a estar cuando venga el segundo. Sí. El nexo causal. Allá, usted lo había dicho hace un rato. ¿Qué uso o qué relevancia tiene el nexo causal entre la acción y el resultado? Bueno, explícame el montón. Si es un montón, te escucho. Nos quedan, ¿cuántos? 20 minutos. El nexo causal. No, no lo cambia. No lo modifico. Lo predetermina. Bueno, Es lo que permite vincular la acción con el resultado. ¿Y cómo lo hace? Y acá vienen las teorías. Ustedes estudian, ya la vi. A ver, vamos. Sí, la supresión mental, ¿cómo aplica? ¿Cómo te sale? Creo que había que hacer deducir que Sí, Usted había dicho cuando el atentado al presidente de Estados Unidos, cuando el francotirador estaba viendo de darle al presidente y lo apuntó, pero un hecho externo, él no contó con que el presidente se mueva y Claro. causa un resultado, sí. pero no es el previsto, sino... Bueno, pero a ver, acá hubo una desviación del curso causal provocada por un movimiento de la propia víctima. ¿Sí? Es como algo, factor externo. Que en rigor de verdad resultó relevante en el resultado final, pero era irrelevante en la conducta, la desviación de ese curso causal, porque el resultado lesivo se dio de igual manera, no con la intensidad perseguida por el sujeto activo, es decir, por el tirador, sino desde el punto de vista de la víctima. ¿Está? Porque el hecho de que el proyectil haya lesionado la oreja y no haya impactado en el cráneo, el resultado ha cambiado sustancialmente, ¿sí?
Esto causal siempre, digamos, el resultado tiene que ser el querido, o sea, se produce el querido. No necesariamente. Sin importar la relación causal. No, no necesariamente, porque vos fíjate que la relevancia del resultado, por lo que hablamos recién, el disvalor del resultado es el que conecta el disvalor de la acción con esto final, que es justamente la lesión al bien jurídico, la lesión materializada en el resultado lesivo o dañoso. ¿Sí? Pero yo les decía recién de que esa desviación es irrelevante en la conducta, pero sumamente relevante en el resultado. Entonces, acá tenemos un problema de cómo podemos encasillar desde la tipicidad la conducta en función del resultado obtenido. Entonces, la discusión desde el tipo penal objetivo, sin analizar el dolo, podemos hablar de que el resultado que se produjo fue una lesión a la integridad física. No fue una muerte, porque la persona estaba viva pero lastimada, con una lesión en su oreja. Distinto el caso de si el proyectil hubiese impactado en una zona vital y le produce la muerte. ¿Estamos? Entonces ahí hay una conexión a partir del nexo causal entre la acción querida y el resultado obtenido. No hay discusión alguna. Pero en este caso sí, porque la relevancia está en función de que la conducta desplegada junto con el elemento intención, valorado como dolo, lo que este sujeto quería era matar a su víctima. La exteriorizó, hizo todo para matarlo, pero se movió un poquito y le dio en la oreja y no le dio en la cabeza. ¿Se entiende? Situación ajena a lo que él quería. A toda la preordenación del sujeto activo es totalmente ajeno. Por eso hablamos, no. Por eso hablamos de un delito tentado. Él intentó matar y no lo logró. ¿Por qué? Por algo ajeno a su voluntad. La víctima se movió y le dio la oreja. ¿Sí? Entonces, tal vez Pero ella no vio por qué el nexo causal. Dame un segundo porque ella iba a hablar primero. Sí. En sus tres aspectos, como deseo, como finalidad y como libertad. Claro, es libre en la realización. ¿Sí? Porque ya Daniel les tiró una clase, la acción libre in causa. ¿Sí? Entonces, cuando una acción no es libre en la causa, porque está condicionada por factores que lo ayudan a determinarse para, evidentemente acá, la valoración de la conducta en su aspecto subjetivo es distinta a una completamente libre, que no estuvo condicionada. Siempre supo qué quería hacer y lo hizo. Y buscó los medios para lograr ese resultado. Ahí están los tres aspectos de la voluntad. Claro. El deseo, la Sí. finalidad y el fin. Exactamente. Bueno, justamente yo lo que no entendía bien. ¿Entendías? ¿No entendías o seguís sin No entender? entiendo el nexo causal. Bien. Son los elementos que la persona. Este nexo es el que permite hacer un puente Ujú. que te vincule la conducta con el resultado. Por una relevancia, Se tiene que dar el resultado. sí, estamos hablando de delitos de resultado. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, el factor este de supresión. Si nosotros eliminamos el arma en esto, ¿se hubiese producido el resultado lesivo? No. ¿Se entiende? Si eliminábamos a la víctima o el sujeto activo de la escena del hecho, ¿se producía el resultado? No. Entonces es totalmente relevante que se den todos estos factores encadenados entre sí para poder vincular la conducta con el resultado. Si suprimimos uno y el resultado desaparece, no hay nexo causal. Esa es la teoría de la equivalencia de la Y la equivalencia de las condiciones está dada en función de cuál es la condición que determinó la producción del resultado. ¿Sí? Supongamos que en un pelotón de fusilamiento son 5 personas con las mismas armas, las mismas municiones, que disparan hacia un objetivo común, la persona a fusilar.
¿Podemos saber quién fue el autor de esa muerte? En principio no. Pericialmente lo podríamos averiguar, ¿no? Porque una pericial balística nos podría dar el resultado de qué arma salió el proyectil, ¿sí? Por las marcas exactamente, las estrías que deja el cañón. Tal cual. Bien. Pero en principio, si nosotros eliminamos esto, eliminamos al tirador uno y vemos que el resultado se hubiese producido de igual manera, esa no fue una condición relevante para la producción del resultado. ¿Sí? Entonces vamos eliminando hasta que llegamos a que el profe Daniel es el que disparó el arma con el proyectil que produjo la muerte. Tiene que aparecer. ¿Sí? Si lo eliminamos a él, desaparece el resultado. ¿Se entiende? Entonces la relevancia está en él. Pero en este caso del pelotón de fusilamiento, son todos productores de un resultado sin perjuicio de que mentalmente nosotros sabemos que uno de los proyectiles fue el que causó la muerte. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Es como evaluar si ese resultado fue consecuencia de la conducta, todo eso, Claro. esos causales. Exacto. Pasa esto con el artículo 95 del Código Penal. El 95 del Código Penal establece el homicidio en riña. En el homicidio en riña es el único artículo que tiene un contenido de inconstitucionalidad en cuanto a la determinación de la autoría. Al establecer como pauta de culpabilidad o de reparto de la culpabilidad al autor presunto. 5 personas se agarran a pelear contra uno solo. El caso de los rugby, ¿sí? Entonces, con Fernández Báez Sosa, ¿sí? Se presumen todos autores, en principio. Después hubo discriminación de responsabilidad porque se determinó, porque los pusieron fuera de la escena, colaboraron antes, colaboraron después, o no colaboraron y no le prestaron auxilio, pero los que golpearon a la integridad física de este muchacho fueron 5, ¿sí? Y no se sabe cuál dio la asestada mortal, el golpe que le produjo la muerte. Principio. Van todos por igual, ¿sí? Claro, en principio, por supuesto, ¿sí? Ese autor presunto, desde el análisis de garantías constitucionales, a ver si ustedes me lo dicen, ¿qué afectación a la garantía constitucional estarían detectando? Se lo dejo para que lo piensen. ¿Qué garantía constitucional estaría involucrada como afectada en el autor presunto? Analicen el artículo 95 del Código Penal. Por supuesto, esto lo van a ver con más profundidad cuando estudien Penal 2, o deberían verlo con más profundidad. Pero es importante analizarlo desde las garantías constitucionales. ¿Sí? ¿Alguien tiró un...? Principio de legalidad dice Sebastián. No necesariamente, porque el principio de legalidad ya está cumplido con la creación del tipo penal de homicidio en riña, o lesión en riña. Artículo 18, sí. Dale para acá. ¿No surge? No, bueno, pero acá condenaron a 5 como autores y resulta que el autor es uno solo. Porque vos podés determinar, el profe Daniel le produjo lesiones graves, ¿sí? Usted le produjo otra lesión grave. Vino la compañera y le produjo la lesión de muerte. Entonces, En ese caso, en la relevancia de las condiciones, ¿la patada de él era apta para provocar la muerte? No, lesiones. ¿El golpe de puño de él era apto para provocar la muerte? No. ¿La tracción en las cervicales realizada por ella era apta para causar la muerte? sí. Claro, sí. ¿Se entiende? Sí, raro, claro. Era una luchadora samurái. Está caminando mal. Bien, ¿se entiende hasta acá lo que venimos hablando? Pero la conducta tiene características de voluntariedad.
¿sí? Pero hay supuestos a donde la conducta se encuentra afectada por falta de uno de los elementos, la libertad y la voluntad. Entonces, hay supuestos de involuntabilidad y hay supuestos de ausencia de conducta porque se encuentra viciada en la causa eventualmente. ¿Sí? Esto es lo que sería acto reflejo, fuerza Los actos involuntarios, por ejemplo, son justamente un ataque de epilepsia que en el movimiento él me trata de ayudar, pilazo y le quiero dejar. ¿Sí? Claro, lo puse, es más, creo que di este mismo ejemplo. ¿Sí? Pero otros actos que están condicionados, claro, exactamente. O esto, por ejemplo, creo en este ejemplo de estas personas que fallecieron en el accidente en la colectora de la 66, me parece haber visto una fotografía de que venían sin cinturón. Desconozco la cuestión pericial, pero dentro de la realización de un resultado, la condición del incremento del riesgo También fue. orbita en el resultado. Perfecto. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Supongamos, en este ejemplo, que viene un vehículo a alta velocidad y viene un perro suelto atrás. ¿Vieron que para transportar un perrito tienen que poner como una malla que se agarra de los parantes del vehículo? Ok. Y resulta que en una frenada brusca, sin esta red de contención, el perrito pasa hacia adelante y lastima a uno de los ocupantes de los asientos delanteros. ¿Sí? Pongamos que no era un perrito, que era un niño que venía sin cinturón de seguridad. Y golpea de adelante y lo lastima. ¿Sí? Esa persona que salió despedida por fuerza de la inercia, ¿se le puede atribuir el resultado lesivo? ¿Qué le faltaba? ¿Realizó una conducta? No, no tenía ninguno de los tres elementos componentes de la conducta. Claro, no era una conducta libre, ni una conducta voluntaria, carecía de intención. ¿Se entiende? Bien. No me hagan quedar. ¿Cómo? De la persona que conducía. La fuerza física irresistible. Ese es otro supuesto, la fuerza física irresistible. El empujón. ¿Sí? Sí. Hay una fuerza, digamos. Claro, pero no está. Hay que ver cuando la fuerza proviene de la naturaleza a cuando proviene de otro ser humano. ¿Sí? Es totalmente distinto el análisis, porque, por ejemplo, vos podrías actuar como un objeto, ¿sí? El autor en el libro lo menciona como una mera masa mecánica, lo dice así, ¿verdad? Por supuesto que no sos una masa mecánica, sos una persona, pero alguien te empujó y en ese trayecto se frenó el traslado de tu cuerpo en la personalidad de otro y lo lastimaste. Pero ¿quién produce el resultado? ¿Vos? Quien produjo la fuerza. Si es una fuerza de la naturaleza, es innegable que no hay discusión alguna, ¿sí? Pero si proviene de un ser humano, ahí sí, ¿sí? Pero de repente, ¿vieron que se usan mucho estas bromas de que alguien se disfraza de una planta y cuando está pasando el peatón se levanta de golpe y los asusta? Y en eso que se asusta, golpea el vidrio de la vidriera del negocio y lo rompe. Se lo puso en problema, ¿verdad? Bien. ¿Tuvo la intención esa persona de que se produzca el resultado lesivo, el daño a la propiedad de un tercero? No. Yo creo que Pero lo pudo haber previsto tampoco. ¿No? El que estaba el que estaba disfrazado del plan. Y lo asustó. Sí, No, no, el otro no. Yo me asusto y hago para atrás y golpeo contra un vidrio y lo rompo. sí. Sí, Tal así vez como sí, no tal prevé vez que no. se caen. ¿Cómo? Tal vez sí, tal vez no, lo puedes haber previsto. A ver, me interesa tu punto de vista. Quiero saber por qué tal vez sí. Tal vez sí, porque a lo mejor uno está midiendo la distancia, está viendo que van a Sí. apuntar más o menos para dónde puede llegar a saltar, uno sabe que con la intención Gracias. con la que se está disfrazando, que es la de asustar. Pero hasta ahí llega.
Mirá vos si pasa una persona que tenga problemas de todo. No lo podés saber. Y resulta que el susto le produce un infarto. Ah, bien. Bueno, eso ¿Se entiende? Pero ponele un viento huracanado, esto como en la costa argentina, ¿vieron? Sí. Que tremendo. Ya parecemos los huracanes del Caribe. Yo lo miraba y decía, ¿cómo puede ser en plena época de frío? Era inentendible. ¿Sí? ¿Ya son? 10 minutos, 6 minutos. Bueno, ya cortamos, ya cortamos. Entonces, la involuntabilidad está vinculada a la falta de voluntad. Cuando se produce un resultado de una conducta que le falta voluntad. ¿Se puede llamar conducta? No, porque le falta un elemento. ¿Ok? Fíjense En una pelea, el la ciego contradicción. cae y cae mal, Bueno, está bien, también claro, puedes. exacto. Pero eso, la relevancia típica está en cuanto a la intención que vos tuviste y el resultado obtenido. Porque hubiese sido muy distinto, por ejemplo, que el tirador, en vez de tirar un proyectil de una bala, en el caso de la lesión a la oreja del presidente, hubiese tirado, ponele, un dardo envenenado, ¿sí? Que lo dormía. Y resulta que el dardo envenenado era con intención de dormirlo, pero le da en algún lugar que le produce una reacción alérgica que le provoca la muerte. ¿Sí? Y el resultado ya no era de lesiones, o sea, no hubo una tentativa de homicidio, sino que terminó habiendo un homicidio cuando él quería dormirlo, a través de una mínima lesión. Entonces, incrementamos la posibilidad del reproche en función del resultado obtenido y no en función de la intención que tuvo la persona. La persona que comete el delito. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? Perfecto. Entonces, involuntabilidad es cuando no, cuando la acción no, la acción, cuando le falta un elemento a la acción que justamente recae sobre la voluntad. ¿Realiza conducta? No. Puede ser por una fuerza externa, puede ser por una fuerza interna, una convulsión, ¿sí? Un estornudo, un susto, un desmayo. ¿Eh? Sí, acá en el libro dice que es la incapacidad psíquica de conducta. Claro. El estado en el que se encuentra el que no es psíquicamente capaz de hacerlo. Bueno, y ahí entran todas las anomalías de ausencia de intelecto. Puede ser, sí, puede ser por alteraciones morbosas, insuficiencias de las mismas. Alteraciones que pueden derivarse por la presencia de patologías, ¿sí? O por la presencia de sustancias que eliminen la comprensión del acto. ¿Está? Una persona que tiene un alto consumo de bebidas alcohólicas, ¿sí? Que llega al punto de la inconsciencia o muy cerca de la inconsciencia, lo que realiza, tiene ausencia de uno de los elementos de la conducta. ¿Estamos? Perfecto. Bien, cortamos la clase. Gracias.